Be honest, baby. It's okay. Because you're gonna feel so much better. You're gonna feel so much better. When they pull this GPS, will it show that you were at home in your bed, or will it show that you were somewhere else? That's the question that was asked. This is some that's serious. You gonna kill my family. What am I supposed to do? Robert, you don't understand that you're just as guilty if you know who did it and you're not saying nothing. That's guilty by association. What was the point of snitching on everybody? If I was gonna get charged, why did you make me stay? I said I don't know. Estas imágenes corresponden a los interrogatorios de dos jóvenes que estuvieron implicados en una serie de eventos fatales que perturbaron la paz habitual de una comunidad rural de Florida en marzo de 2023. En este video te revelamos todos los detalles de este caso, que dejó una huella imborrable en una comunidad que todavía intenta entender cómo y por qué sucedieron estos hechos atroces y cuestiona hasta qué punto las calles y las malas influencias pueden corromper la juventud, convirtiendo la delincuencia en algo que trágicamente trasciende la edad y la moral. El caso de Christopher, Robert y Tash. Christopher Atkins, Robert Robinson, Tash Bruton eran tres adolescentes que en apariencia solo tenían en común que vivían en Ocklawaha, una zona rural del condado de Marion, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, sus vidas se vieron entrelazadas en una serie de eventos trágicos ocurridos entre marzo y abril de 2023, los cuales dejaron en shock a toda la población y terminaron en un desenlace fatal para todos. Todo comenzó la noche del 30 de marzo de 2023, cuando la policía recibió una llamada de emergencia de un vecino que describía una situación angustiante. Se trataba del hallazgo de una joven desplomada y agonizando cerca de un contenedor de basura en el área de un parque. La operadora que atendió la llamada escuchó en medio del caos que la víctima parecía tener una herida en la cabeza, que estaba desangrándose y se estaba ahogando en su propia sangre. El hombre que llamó suplicaba ayuda, diciendo que la chica aún respiraba, aunque con dificultad. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. La escena era confusa y aterradora. Manchas rojas por todas partes, un cuerpo tendido en el suelo y una situación que parecía inexplicable. Seguidamente, llegaron los paramédicos, que se hicieron cargo de la joven herida y la trasladaron al hospital más cercano. Mientras tanto, los oficiales intentaban recoger indicios y entender cómo había ocurrido aquella violencia. Una mujer que vivía en el área le dijo a la policía que escuchó 4 o 5 fuertes estallidos que sonaron como disparos, unos 20 o 30 minutos antes de que llegaran. Miró por la ventana y vio un automóvil blanco chocar contra el contenedor de basura. Del vehículo salió corriendo un hombre con sombrero que medía aproximadamente 1,50 m de estatura, quien pareció arrojar algo y luego se subió al asiento del conductor y se alejó a toda velocidad. La policía encontró un casquillo de bala, además de varias huellas que confirmaron que alguien había estado allí. Pero debido a la oscuridad de la noche y la cantidad de árboles, se dificultó la búsqueda del posible agresor. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores pudieron identificar el auto implicado, el cual pertenecía a Layla Silvernail, de 16 años, quien resultó ser la víctima. Esta chica residía con sus abuelos Kenneth y Lisa. Era descrita por sus amigos y familiares como una joven talentosa y una atleta de softball muy popular en la secundaria local y conocida por su alegría contagiosa y personalidad vibrante. Los detectives se pusieron en contacto con los abuelos para informarles sobre la situación de su nieta, quien falleció horas después en el hospital, producto de la herida de bala en la cabeza. Al recibir la llamada, los familiares se sintieron devastados y confundidos, pues pensaban que ella había salido con amigos y nunca imaginaron que sería víctima de un ataque tan brutal. Los detectives los interrogaron para saber con quién había estado Layla, buscando pistas que pudieran orientar la investigación. La comunidad empezó a preguntarse si se trataba de un crimen al azar o si había algo más oscuro en juego. La situación se complicó aún más cuando la mañana siguiente las autoridades
fueron alertadas sobre el hallazgo de otro cuerpo a orillas de una carretera, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de donde hallaron a Layla. La víctima, de sexo masculino, fue encontrada al costado de un camino de tierra por una estudiante cuando se dirigía a tomar un autobús escolar. Estaba acostado boca abajo, sin vida. En la escena, la policía encontró casquillos de bala y marcas de arrastre en la arena que conducían desde la esquina noreste de la intersección hasta los pies de la víctima, quien tenía un guante de trabajo negro y gris en la mano izquierda, mientras que en la derecha había un guante de jardinería de color verde claro y oscuro. Ambos guantes contenían sangre. Vestía ropa completamente negra y tenía una máscara del mismo color que cubría su rostro. En este momento, las únicas partes del cuerpo expuestas del joven eran sus ojos y cejas, partes de su cuello y su estómago, debido a que su chaqueta estaba levantada por encima de su ombligo. Una vez que se quitaron algunas prendas, los oficiales encontraron una aparente herida de bala justo detrás de la oreja izquierda. Todas estas evidencias apuntaban a un hecho de violencia coordinada y deliberada. El padre lo identificó más tarde y le dijo a la policía que había visto a su hijo por última vez entre las 6 y las 6:30 de la tarde del 30 de marzo en el auto blanco de Layla. Aunque los familiares habían invocado la ley de Marcy, diseñada en Florida para proteger a las víctimas de delitos, evitando que sus nombres sean difundidos públicamente, para ese momento su nombre ya circulaba en toda la comunidad. Se trataba de Michael Hodow Jr., de 17 años, quien recién había abandonado sus estudios secundarios y era el novio de Layla. Los detectives pronto vincularon los dos crímenes, pues los casquillos encontrados en ambas escenas coincidían, por lo que la búsqueda del tirador se volvía cada vez más urgente. La comunidad, que ya comenzaba a preocuparse por un posible asesino en serie, quedó aún más consternada. La policía prometió resolver los casos rápidamente, pero la angustia crecía. A medida que la investigación avanzaba, surgió otro nombre que complicaba aún más el caso. Se trataba de Camille Quarles, una joven de 16 años, que había sido reportada como desaparecida días antes por su tía y tutora legal Amy, quien expresó que había tratado de comunicarse con su sobrina sin éxito. La mujer manifestó su preocupación, ya que advirtió a la policía que había rumores en la escuela donde estudiaba su sobrina, que sugerían que la joven también había sido alcanzada por una bala en medio de aquella noche violenta. Era un secreto a voces que Camille se había estado quedando en casa de los abuelos de Layla, pero para ese momento nadie sabía nada de ella. Este descubrimiento agravó la preocupación, especialmente en relación a Camille, cuyo bienestar o posible participación estaban en el centro de las investigaciones. Mientras las autoridades trataban de confirmar si esta jovencita estaba involucrada o si era otra víctima presente en el tiroteo, el 1 de abril, la policía recibió la llamada de un residente que informaba haber visto un auto blanco parcialmente sumergido en el lago. Sospechando que podría ser el vehículo de Layla, el equipo de recuperación submarina de la oficina del alguacil acudió a la escena y al sacar el automóvil descubrieron un hallazgo macabro. En el maletero estaba el cuerpo de Camille, parcialmente en descomposición, con 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza. Dentro del vehículo, la policía halló los teléfonos y documentos personales tanto de Camille como de Layla y Michael, los cuales fueron enviados a analizar. Al unir las piezas, las investigaciones descubrieron que los 3 jóvenes habían fallecido al mismo tiempo en circunstancias relacionadas. Además, creían que él o los responsables buscaban deshacerse de la evidencia hundiendo el auto en el lago. La comunidad, aterrorizada, reflexionaba sobre cómo 3 jóvenes tan cercanos en edad y amigos habían llegado a un final tan trágico, mientras que las autoridades buscaban respuestas y a los responsables en un caso que todavía conmocionaba a los residentes. En un acto de solidaridad y apoyo, los familiares de Camille crearon una página en línea con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y otras necesidades relacionadas con la pérdida. Su tía y sus 2 hermanos la describieron como una buena chica a la que le gustaba el voleibol y el baloncesto. Mientras los allegados de las víctimas les daban el último adiós, los investigadores se dedicaron a recopilar toda la evidencia posible en el caso. Recogieron huellas dactilares, muestras de ADN
y escombros del vehículo utilizado en los crímenes, el cual resultó ser clave para confirmar que todos los casos estaban relacionados. Al analizar el estado físico del auto y los indicios encontrados en él, se dieron cuenta de que había sido conducido por varias personas antes de que fuera abandonado en el lago. Mientras se esperaban los resultados de las pruebas, el alguacil del condado, con más de 30 años de experiencia, tomó la dirección del caso, en el cual la evidencia telefónica fue fundamental. Los mensajes, fotos y datos de ubicación extraídos de los celulares de Layla y Michael mostraron que ambos habían estado en contacto con un grupo de amigos la noche del 30 de marzo. La mejor amiga de Layla, Gabby, fue la siguiente en aportar detalles. Reveló que esa noche había estado con ella y Michael en una vivienda a la que llamaban la Casa Trampa, donde además estaban otros adolescentes, un chico apodado Ripper Rob y otro conocido como el 35. Con esta información, la policía empezó a trabajar en su localización e identificación, ya que ambos podían tener información crucial para entender qué había ocurrido esa noche. Los resultados del análisis de ADN y las huellas dactilares en el auto coincidieron con los perfiles de 3 menores: Robert Robinson, de 17 años, Tash Bruton, de 16, y Christopher Atkins, de 12. La policía estaba casi segura que estos 3 jóvenes eran los responsables de disparar a las 3 víctimas esa noche, abandonando sus cuerpos en diferentes lugares para intentar despistar a los investigadores, pero dejaron evidencia física valiosa. Según la investigación, Tash tenía antecedentes penales por robo de autos, agresiones y manipulación de dispositivos electrónicos, mientras que Robert también tenía prontuario por robos y problemas escolares. El arresto de los presuntos implicados se convirtió en una prioridad, por lo que la policía emitió órdenes de aprehensión. En el caso de Robert, descubrieron que ya estaba detenido en un centro de menores por un altercado escolar. La policía realizó un allanamiento en la casa de Christopher, donde vivía con su madre Ashley y sus 4 hermanos. Durante la inspección, los oficiales hallaron una pistola, la cual se determinó posteriormente que había sido robada en un robo de autos y se confirmó que había sido el arma utilizada en los 3 crímenes. Así, Christopher se convirtió en la persona más joven en ser detenida y señalada en la investigación del caso. En el caso de Tash, había escapado de la policía, por lo que las autoridades intensificaron su búsqueda. Mientras tanto, Christopher y Robert fueron interrogados en presencia de sus padres. La tensión en la sala de interrogatorios era palpable. Los detectives se dirigieron a Christopher con palabras firmes pero cuidadosas. Le pidieron que hablara con honestidad sobre lo ocurrido, sin ocultar nada. Al comienzo, el menor dijo que había estado en su casa y que no había salido esa noche. El interrogador insistió en que si quería proteger a sus amigos y a su familia, debía ser sincero, que todo quedaría claro si decía la verdad. Le recordó que si mentía, las consecuencias serían peores. Paralelamente, Robert también estaba siendo interrogado en ese momento. La policía conocía bien su historial, tenía antecedentes y también ocultaba detalles importantes. Fue advertido de que las cámaras de vigilancia y la ubicación de su teléfono podrían demostrar que había estado en ciertos lugares esa noche y que mentir solo complicaría más las cosas. Sin embargo, Robert insistió en que no sabía nada y que no había estado involucrado en ningún crimen. Afirmó que solo había estado en casa esa noche, que no salió con nadie y que no tenía nada que ver con lo sucedido. Aunque intentaron persuadirlo, mantenía firme su declaración, diciendo que quería colaborar, pero que no podía decir más de lo que sabía. Aunque los detectives no perdieron la paciencia, en medio del interrogatorio, la madre de Robert, Erica, bastante alterada, le pidió que dijera la verdad, pues de lo contrario podía ser acusado de complicidad. Los detectives le mostraron a Robert los registros y videos que contradecían sus mentiras y le advirtieron que decir la verdad era su única opción si quería salir de allí sin mayores problemas. Pero el joven continuó negándose a admitir participación alguna, insistiendo en su inocencia y en que desconocía quién había cometido los delitos. El interrogatorio se prolongó por horas, en un intento desesperado de que confesara o al menos entregara información útil. En aquel momento, tanto Christopher como Robert estaban atrapados en un juego de mentiras y verdades a medias.
mientras los policías intentaban, con cada pregunta, acercarse a la verdad. A medida que la noche avanzaba, la estrategia de los investigadores fue cambiando. Sabían que la mejor manera de descubrir si Robert mentía era escuchando a Christopher, quien todavía permanecía en la habitación de al lado, visiblemente nervioso. Finalmente, ocurrió lo que los detectives querían. El menor de 12 años empezó a hablar, aunque con cautela. Entre lágrimas, confesó haber disparado a Camille bajo coacción de Robert, quien lo había amenazado con hacerle daño a su familia si no cumplía con sus órdenes. Señaló que creía que la chica aún estaba con vida cuando le disparó, pero luego Robert la remató. Luego, el mismo Robert condujo el auto de Layla y se detuvo para arrojar a Michael en una zanja. Seguidamente, abandonaron el cuerpo de Layla y condujeron hasta el lago, donde más tarde se encontró el vehículo parcialmente sumergido con el cuerpo de Camille. Robert, por su parte, admitió que sí le propinó un disparo a Camille porque todavía estaba viva y los iba a delatar a todos e iban a ir todos a la cárcel. Según las declaraciones juradas de ambos adolescentes, fue Tash quien le disparó a Layla y Michael y había sido la mente maestra detrás de todo. La situación era grave y la comunidad clamaba justicia. Los oficiales habían logrado las confesiones de estos chicos, quienes se enfrentaban cargos de asesinato en primer grado. Pero Tash seguía desaparecido, por lo que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $10,000 por información que ayudara a dar con su paradero, ya que era considerado armado y peligroso. La búsqueda culminó el 8 de abril, cuando fue capturado en una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros. La policía lo acusó de asesinato en primer grado, basándose en las confesiones de Robert y Christopher, así como en las pruebas físicas y de análisis de ADN. Pero el chico mantuvo su inocencia. En una conferencia de prensa, el alguacil del condado reveló algunos detalles que asombraron a todos. La investigación había revelado que las víctimas no solo conocían a sus agresores, sino que al parecer todos pertenecían a una banda dedicada al robo de autos, armas y drogas, y que los crímenes se cometieron para evitar que los delataran. Las autoridades hicieron una reconstrucción de los hechos, basada en las declaraciones de los acusados y de algunos testigos. Según los testimonios, la noche del 30 de marzo, todos se reunieron en una casa trampa para consumir drogas y planear algunos robos. Unas horas antes de los crímenes, al menos una de las víctimas, se presume que fue Layla, parecía haber estado involucrada en un robo con los sospechosos, ya que los detectives encontraron en su celular fotos que mostraban a la joven junto a sus agresores con armas de fuego y municiones. Un hombre no identificado le dijo a la policía que acordó a través de las redes sociales comprar un arma a través de un amigo de una de las víctimas alrededor de las 6:30 de la tarde del 30 de marzo. El testigo relató que se subió al asiento trasero del auto de Layla, donde había 2 hombres de color que no conocía. La policía determinó que esos 2 chicos eran Robert y Christopher. El testigo sacó $240, presumiblemente a cambio del arma de fuego, y Robert lo golpeó en la mejilla con el cañón de una pistola y exigió el dinero. Luego de eso, el hombre se bajó del auto y logró huir a pesar de que uno de los sujetos le disparó. En algún momento más tarde esa noche, las 3 víctimas del tiroteo estaban en el automóvil de Layla con Christopher y Robert y pasaron a recoger a Tash, quien llevaba un pasamontañas puesto todo el tiempo. Según las declaraciones juradas, Layla conducía. Michael estaba en el asiento del pasajero delantero y Camille estaba en el maletero fumando. El grupo planeaba robar a alguien por droga, pero en el trayecto, Tash sacó una pistola y le disparó a Layla y Michael. La chica perdió el control del auto, que chocó contra el contenedor de basura, donde arrojaron su cuerpo y continuaron el trayecto, donde seguidamente se deshicieron del cadáver de Michael y minutos después acabaron con la vida de Camille e intentaron deshacerse del auto y de todas las evidencias. El alguacil afirmó con contundencia que todos estos jóvenes, incluyendo a las víctimas, estaban involucrados en robos y allanamientos de morada, actividades que en su mayoría se relacionaban con pandillas. Aunque no se pudo demostrar una rivalidad específica entre pandillas, todos tenían algún vínculo con la delincuencia organizada y, en definitiva, en términos simples, no existía honor entre ladrones. En algún momento, los 3 acusados se habían vuelto contra sus propias víctimas y los habían asesinado sin piedad. El caso revelaba que los sospechosos habían robado un arma el mismo día del crimen y que el robo había sido la motivación principal.
para muchos, parecía trivial, pero en realidad se trataba de un delito grave que había desembocado en una tragedia inimaginable. 3 jóvenes asesinados en un acto que parecía simple, pero que mostró la brutal realidad de la violencia juvenil sin control. Los padres y la comunidad estaban devastados. La sociedad entera se encontraba en un momento de profunda reflexión sobre la peligrosidad de la violencia juvenil y el papel que debían jugar los adultos en la formación y protección de los jóvenes. La Fiscalía del Estado de Florida, por su parte, revisaba el caso para determinar si estos menores serían juzgados como adultos, considerando la gravedad de los delitos. Finalmente, el 16 de mayo de 2023, el fiscal anunció que los 3 acusados serían juzgados como adultos en el tribunal. El gran jurado acusó formalmente a Tash de 3 cargos de asesinato en primer grado con armas de fuego, un cargo de robo con arma de fuego, robo con secuestro de vehículo con arma de fuego, hurto mayor de vehículo motorizado, agresión con agravantes con arma mortal sin intención de matar, manipulación de pruebas en un proceso penal y manipulación de dispositivo de monitoreo electrónico. En el caso de Robert, fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de robo con arma de fuego y un cargo de manipulación de pruebas en un proceso penal, mientras que Christopher fue imputado por un cargo de asesinato en primer grado. También enfrentaba varios cargos de robo, hurto y manipulación de pruebas. Christopher se convirtió así en uno de los niños más jóvenes en ser acusado de asesinato como adulto en Estados Unidos. Todos los acusados fueron detenidos sin derecho a fianza, mientras esperaban el proceso judicial. En diciembre de 2024, el juez fijó como fecha tentativa para el juicio de los 3 acusados el 28 de julio de 2025. Sin embargo, en abril de 2025, Christopher, de 14 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de todos los cargos. Como resultado, podía enfrentar una sentencia de entre 40 años y cadena perpetua, según la decisión del tribunal. Pero, debido a su edad, tendrá la opción de solicitar la libertad condicional después de cumplir 25 años. Pero hay una condición importante para poder salir en libertad condicional. Christopher debe testificar contra sus otros coacusados en el juicio. En la audiencia, que duró menos de 1 hora, estuvieron presentes las familias de las víctimas, quienes se mostraron emotivas y pidieron justicia. Este acuerdo ha generado muchas discusiones, ya que en circunstancias similares, las sentencias para menores en Florida han sido conmutadas a penas de 25 años, con posibilidad de libertad condicional, lo que, en el caso de Christopher, significaría que podría salir en libertad a los 37 años, todavía siendo muy joven. Sin embargo, esa decisión generaba dudas sobre si un niño tan joven comprendía realmente la magnitud de lo que implicaba aceptar ese acuerdo y testificar en contra de los otros 2 que eran mucho mayores. A ese respecto, sus abogados sentían que probablemente no entendía plenamente la gravedad del proceso. Consideraban que, a los 14, la comprensión aún no era suficiente para captar el alcance de sus decisiones. La situación se complicaba aún más por el hecho de que los 3 estaban recluidos en la misma cárcel del condado, a pesar de que todavía no habían sido condenados formalmente. La posibilidad de que estos jóvenes, en la misma celda, se hayan comunicado o incluso conspirado, también era motivo de preocupación. Algunos pensaban que, en un entorno tan vulnerable, podían haber ideado estrategias para coordinarse, lo cual complicaba aún más su proceso legal. La realidad era que en Florida, donde estas cosas ocurrían con frecuencia, muchos menores se encontraban en centros de detención para adultos, un hecho que, desde cualquier perspectiva, resultaba alarmante. Y lo que más impactaba a todos era saber que Christopher seguía en una prisión para adultos, la cual para muchos no era un entorno adecuado para alguien tan joven y vulnerable. La falta de medidas específicas de seguridad para menores en esas condiciones hacía que la experiencia fuera aún más dura y perjudicial para su bienestar emocional y físico. Existe la expectativa de que los fiscales y abogados defensores de Robert y Tash estuvieran negociando acuerdos, aunque no hay certeza de cuáles son las ofertas en juego. En definitiva, el juicio promete ser una batalla legal importante, en la que la estrategia de defensa y la evidencia presentada serán clave para determinar la responsabilidad final. Sin duda, será un proceso tormentoso, en el que la gravedad de los hechos y la juventud de los acusados marcarán su destino. Este caso nos recuerda que la violencia no discrimina edad ni entorno,
y que la línea entre la esperanza y la oscuridad puede ser muy delgada. También nos invita a cuestionar qué sociedades estamos construyendo y cómo podemos prevenir que la puerta a la violencia se abra para quienes todavía tienen toda una vida por delante. La justicia buscará sus respuestas, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo proteger a nuestros niños de un futuro que, si no cuidamos bien, puede convertirse en una trágica realidad para muchos? La mañana del domingo 1 de diciembre de 2024, la tranquilidad de los vecinos de un barrio cerrado se desvaneció en cuestión de minutos cuando una escena de horror estremeció a toda la comunidad. A la policía, hay una persona armada y mató a la familia, al parecer está gritando la vecina. Por favor, vecinos, ¿qué pasó? Están todos a los gritos, ahí escuché tiros. ¿Alguien sabe algo? Es enfrente de casa. Hay un chico que se volvió loco y empezó a los tiros. Mató a la familia. La madre está con heridas de balas en el medio de la calle. Métanse todos adentro y llamen a la policía. El chico al que se referían era Benicio Rotelo, de apenas 14 años, quien protagonizó un hecho sin precedentes, atacando a sus propios padres, Ramiro y Ruth, y a su hermana menor de 8 años, dejando a todos en estado de shock. Pero, ¿qué ocurrió en la vida de Benicio para que decidiera convertir su hogar en escenario de una violencia inimaginable? Te invitamos a quedarte hasta el final de este video, donde te contaremos todos los detalles de este caso ocurrido en Argentina, el cual desafía la justicia y revela las heridas abiertas en un país donde las leyes parecen no ser suficientes para evitar tragedias como esta. El caso de Benicio Rotelo. Benicio Rotelo Semechú nació en 2010 en Buenos Aires, Argentina, en un entorno que prometía un futuro lleno de oportunidades y estabilidad. Provenía de una familia de clase media alta que vivía en un barrio cerrado en Berazategui, un lugar conocido por su tranquilidad, seguridad y estilo de vida exclusivo. Sus padres, Ramiro Damián Rotelo y Ruth Aida Caridad Semechú, eran profesionales destacados. Ramiro, ingeniero químico, formado en la Universidad de Buenos Aires, había ascendido a cargos gerenciales en varias empresas multinacionales e incursionado en la sociedad inmobiliaria, mientras que Ruth, oriunda de Salta, era médico forense especializada en traumatología y perito en la Corte Suprema de Justicia. Además de Benicio, la pareja tenía otra hija menor nacida en 2016, conocida en los medios solo por sus iniciales, AR. Juntos formaban una familia que desde afuera parecía vivir en perfecta armonía. Sus vidas estaban llenas de actividades, eventos sociales y momentos de cercanía que compartían orgullosos en sus redes sociales. Ruth, además de publicar algunos de sus pasatiempos y aficiones, entre ellas las motos, al igual que su esposo, también montaba contenido para expresar su amor hacia sus dos hijos, a quienes llamaba cariñosamente sus dos soles. Tanto Benicio como su hermana crecieron en un ambiente privilegiado, rodeados de comodidades y bajo la protección y el cariño de sus padres, quienes, a pesar de sus múltiples ocupaciones profesionales, se dedicaban a brindarles lo mejor a sus hijos. El chico cursó sus estudios en colegios religiosos, los cuales compaginaba con actividades extracurriculares como la práctica del rugby, un deporte que lo apasionaba. Sus compañeros y familiares lo describían como un niño dulce, tranquilo y normal, sin conflictos aparentes, en un entorno que parecía de ensueño. Aunque las fuentes no brindan detalles específicos sobre la dinámica familiar, a simple vista todo parecía ser perfecto. Sin embargo, este hermoso cuento de hadas se convirtió en una pesadilla
el 1 de diciembre de 2024. Ese domingo, a las 10 de la mañana, el barrio que parecía un oasis de paz fue sacudido por un horror indescriptible. 4 detonaciones de armas de fuego resonaron en el silencio, sacudiendo las paredes de las casas y generando pánico entre quienes escucharon los disparos. Los gritos de auxilio y el sonido de las balas llenaron el aire, mientras los vecinos, horrorizados, buscaban entender lo que sucedía dentro del hogar de los Rotelo. Benicio, de 14 años, había disparado contra sus seres queridos. En ese acto trágico, Ramiro, de 49 años, fue alcanzado en el pecho. Ruth, de 48 años, resultó gravemente herida en el abdomen, mientras que la pequeña, de 8 años de edad, fue rozada por una bala. Luego de disparar contra su familia, en un desesperado intento de poner fin a la pesadilla, Benicio intentó quitarse la vida. Los residentes comenzaron rápidamente a difundir mensajes llenos de pánico a través de un grupo de WhatsApp vecinal, intentando entender qué ocurría. Primero, escucharon disparos y luego gritos de auxilio. Algunos describían con angustia lo ocurrido. Un joven había abierto fuego indiscriminadamente contra su propia familia, poniendo en riesgo a todos los que estaban cerca. A pesar del miedo, algunos se animaron a asomarse por las ventanas, intentando colaborar en la desesperada situación. En un momento, lograron ver la gravedad de la escena. En el patio delantero de la casa, Ruth, gravemente herida, se encontraba en el suelo, mientras que la niña lloraba desesperada pidiendo ayuda. Los vecinos actuaron rápidamente, llamando a la policía y auxiliando a las víctimas, hasta que llegaron los servicios médicos. La pequeña fue llevada a una residencia cercana para tratar de calmarla. Al llegar la policía, lo que hallaron fue aún más impactante. Ruth estaba tendida en la vereda gravemente herida, mientras que en el interior de la residencia la escena era de una violencia visceral y dejaba en evidencia la magnitud del hecho. En el comedor de la planta baja de la casa, encontraron a Ramiro sin vida con una herida de bala en el pecho, mientras que en la planta alta, Benicio, el autor de la masacre, se hallaba en un estado crítico con un disparo en la cabeza. Los heridos fueron atendidos de urgencia. Benicio fue internado en un hospital de Buenos Aires, donde su diagnóstico era reservado, mientras que su madre luchaba por su vida en otro centro de salud y su hermana menor, aunque estaba fuera de peligro tras sufrir un traumatismo de tórax, el peso emocional y psicológico era inmenso. Mientras tanto, en ese barrio cerrado, el hermetismo era total. Los vecinos, todavía impactados, apenas podían acercarse o mirar hacia el interior. La policía científica había llegado y empezaba a levantar evidencias, entre ellas el arma homicida, la cual estaba registrada a nombre de Ramiro, así como 4 casquillos de bala que coincidían con el número de disparos que habían escuchado los vecinos. En el lugar todavía se respiraba el dolor y el desconcierto de una familia destruida por una acción que parecía sacada de una pesadilla. La comunidad, paralizada por la violencia, quedó profundamente conmovida, preguntándose cómo un joven con una apariencia de normalidad y sin antecedentes visibles de conflictos podía haber cometido tal atrocidad. Mientras los residentes esperaban respuestas, el responsable de esta tragedia se encontraba en terapia intensiva. Las autoridades mantenían en reserva su estado, pero se sabía que su vida pendía de un hilo, ya que había sido diagnosticado con muerte cerebral.
Aunque la fiscalía aún no podía establecer con precisión las motivaciones que llevaron a esta tragedia, lo que sí era un hecho es que Benicio había sido quien manipuló el arma, por lo que la causa fue derivada a responsabilidad juvenil, cuyo expediente fue caratulado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y uso de arma de fuego, así como tentativa de homicidio con los mismos agravantes. A pesar de que las autoridades abrieron una investigación, Benicio no podía ser responsabilizado penalmente, ya que era menor de edad, y según las leyes argentinas, los menores de 16 años eran inimputables. Asimismo, la normativa exigía que las armas estuvieran guardadas descargadas y separadas de las municiones, un requerimiento que en este caso no se había cumplido, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de los adultos en la seguridad del arma y en la protección de sus hijos. En el caso de Benicio, la investigación no buscaba castigarlo, sino comprender las circunstancias que rodearon el incidente. Por ello, el fiscal centró sus esfuerzos en recopilar testimonios y pruebas para reconstruir la dinámica familiar y entender posibles desencadenantes del ataque. A medida que avanzaba la investigación, se buscaba comprender qué pudo haber provocado esa crisis en la mente del joven, si existían antecedentes previos o señales de alarma. Los vecinos, que tenían conocimiento de la situación y sus dificultades, confesaron que sabían que el chico tenía problemas, aunque nunca imaginaron que llegarían a ese extremo. La pregunta persistente era qué factores o qué episodios anteriores podían haber contribuido a esa violencia descontrolada. Aunque todo en ese momento apuntaba a un posible brote psicótico o un episodio de alteración mental de Benicio, agravado por la presencia del arma en la casa, las autoridades no habían podido determinar con certeza qué motivó su acción. Además, tampoco existían evidencias concluyentes de un diagnóstico psiquiátrico previo, y cualquier análisis permanecía en el terreno de la especulación. Los únicos que podían responder a esto eran el propio Benicio, su madre o su hermana. En el caso del chico, su estado era crítico y era prácticamente imposible que hablara. La niña de 8 años, por su parte, aunque estaba fuera de peligro, era atendida psicológicamente por el trauma vivido y los expertos no recomendaban que fuera interrogada en ese momento. Ruth era la única testigo que podía aclarar lo sucedido. Aunque había sido operada y su recuperación progresaba, permanecía sedada ya que estaba emocionalmente afectada. Mientras las autoridades evaluaban la mejor manera de seguir adelante con la investigación, finalmente el 3 de diciembre, Benicio falleció en el hospital y se anunció que había donado sus órganos, poniendo fin a una historia marcada por el horror y la tristeza. Con el menor ya fallecido, se extinguía la acción penal, por lo que el caso fue cerrado. Aunque muchos esperaban el testimonio de Ruth para saber los detalles de lo ocurrido ese fatídico domingo, no se encontró información disponible en los medios consultados para realizar esta investigación. Durante los funerales de Ramiro y Benicio, algunos medios intentaron despejar todas las dudas en torno al caso, entrevistando a algunos familiares, entre ellos una prima de Ramiro, pero al igual que todos, la joven no entendía cómo el chico pudo hacer lo que hizo. La mujer señaló que desde hacía un tiempo no tenían un vínculo cercano, ya que ella se había mudado de la ciudad, pero aseguró que Benicio tenía una dulzura única y especial y que era igual a cualquier niño. Este trágico suceso dejó muchas interrogantes,
así como heridas abiertas en la comunidad, como un recordatorio cruel de lo frágil que puede ser la mente humana y la importancia de la detección y acompañamiento en problemas de salud mental. También generó un intenso debate en el país que exigía modificaciones en las leyes argentinas en cuanto a los menores involucrados en hechos de sangre y su impunidad para que estos pudieran ser castigados en caso de estar involucrados en delitos graves. Sin embargo, esto continúa siendo objeto de discusión y preocupación en Argentina. La historia de Benicio, desde su nacimiento hasta este fatídico día, es el relato de una familia muy querida que, en un instante, se vio rota por la violencia, dejando a todos con una dolorosa reflexión sobre la necesidad de atención, prevención y el valor de la vida. La violencia puede surgir incluso en los entornos más seguros y subraya la necesidad de prestar atención a las señales, así como de fortalecer los canales de ayuda y prevención. La esperanza está en que, tras momentos como estos, se recupere la oportunidad de aprender, prevenir y proteger a quienes más lo necesitan, evitando que tragedias similares vuelvan a repetirse. Así celebraban en las redes sociales Antonio Carlos e Inaila Teixeira los 12 años de vida de su primogénito Camilo Aldebarán Teixeira, un chico aparentemente normal que crecía feliz junto a su familia en su natal Itaperuna, en Río de Janeiro, Brasil. Nadie imaginó que 2 años después, un noviazgo virtual prohibido llevaría al adolescente de 14 años a planificar un brutal ataque para acabar con la vida de sus padres y de su hermanito de apenas 3 años. Quédate hasta el final para que conozcas los detalles de este escalofriante crimen que reavivó el debate sobre la influencia perjudicial de los juegos en línea y puso de relieve temas importantes como los problemas de salud mental en jóvenes vulnerables, la complejidad de las relaciones familiares y la imputabilidad en menores de edad. El caso de Camilo Teixeira. Camilo Aldebarán Teixeira, un chico nacido el 11 de mayo de 2011 en una comunidad de Río de Janeiro, habitada principalmente por familias de escasos recursos, donde la mayoría se conocía y se daba apoyo entre sí. Camilo es el hijo mayor del matrimonio conformado por Antonio Carlos Teixeira e Inaila Teixeira, y tenía un hermano 11 años menor que él, bautizado con el mismo nombre de su padre, y a quien en adelante nos referiremos como Antonio hijo. Antonio Carlos se ganaba la vida como enfermero, mientras que Inaila era peluquera y desde hacía tiempo tenía un salón de belleza improvisado dentro de su misma casa, tal como se visualiza en las publicaciones de una cuenta que compartían en una red social. Ambos parecían estar muy enamorados y también se mostraban como unos padres amorosos y dedicados. En ese espacio digital compartían los resultados de los tratamientos de belleza y los servicios que ofrecía Inaila en su salón, pero también aspectos de la vida familiar, incluido el desarrollo del embarazo y el posterior nacimiento del hijo menor de la pareja, así como la celebración de los cumpleaños, reuniones y paseos, entre otros momentos íntimos. Según el relato de los vecinos, Inaila no solo se encargaba de las tareas del hogar y de atender a su clientela, sino que cuidaba con esmero a sus hijos. Incluso afirman que, aunque Camilo ya era un adolescente de 14 años, a diario ella lo llevaba y lo buscaba en la escuela secundaria donde estudiaba. La mayoría coincide en que Inaila era una mujer cariñosa, que asistía a la iglesia y tenía una buena relación con todos. Además, era conocida por su generosidad, ya que solía cobrar menos a sus clientas con dificultades económicas. Por su parte, Antonio fue descrito como un hombre hogareño, un buen padre y excelente esposo, que disfrutaba pasar tiempo con su familia y era apasionado de los deportes y las actividades al aire libre. De acuerdo con las reseñas, él se aseguraba de iniciar a su hijo mayor en las prácticas que tanto disfrutaba, como las artes marciales, el tiro al blanco y la cacería. Contrario al carácter extrovertido de sus padres, Camilo era tranquilo, reservado e introspectivo, y raramente salía de su casa a jugar en la calle. Quienes lo conocieron aseguran que era un chico peculiar al que le gustaba estar solo pese a que recibía lo mejor de su familia. Desde pequeño se hizo aficionado a los videos, sin embargo, según las publicaciones de su padre, eso no afectaba su desempeño escolar. Al menos así lo creía Antonio Carlos,
quien en uno de los mensajes que compartió en las redes para felicitarlo por su cumpleaños, se refirió a él como su hijo amado y lo llamó hermano cariñoso y estudiante ejemplar. En cuanto al menor de la familia, de apenas 3 años, todos lo definieron como un niño alegre y carismático. Los vecinos afirman que aunque era consentido por sus padres y su hermano mayor, el pequeño Antonio no era malcriado y, por el contrario, era tan lindo que cautivaba a todos con sus travesuras. Así las cosas, a la vista de todos, los Teixeira eran una familia unida y feliz, cuyos integrantes sobrellevaban juntos los desafíos del día a día. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, se escondía un profundo resentimiento y una ira contenida que, con el tiempo, se convertirían en el detonante de una terrible tragedia que conmocionó a la sociedad brasileña. Todo comenzó la tarde del sábado 21 de junio de 2025, cuando la familia de Antonio Carlos perdió todo contacto con él y con su esposa. Su madre, Regina Teixeira, logró comunicarse con Camilo y le preguntó por ellos. Al parecer, el chico le respondió a su abuela que su hermano se había lastimado al tragarse un vidrio roto y sus padres lo habían llevado de emergencia a un hospital. Pero las horas transcurrían sin recibir noticias de la pareja y del estado de salud del niño. Además, la mujer no pudo evitar notar ciertas incongruencias en el relato de Camilo. Sin embargo, decidió esperar a que su hijo, su nuera y su nieto menor aparecieran pronto. No obstante, pasó el fin de semana y no había rastros de la pareja con su hijo de 3 años. Algunas fuentes sostienen que fue entonces cuando un hermano de Antonio Carlos habló con Camilo, y este le había hecho una confesión aterradora. Pero esto no fue confirmado por las autoridades. Lo cierto fue que, tras una inexplicable ausencia de 3 días y de infructuosos esfuerzos por contactarlos, la tarde del martes 24 de junio, Regina y su hijo acompañaron a Camilo a la comisaría de la Policía Civil en Itaperuna para denunciar la desaparición de sus familiares. En ese momento, el muchacho sostuvo la versión de la emergencia médica de su hermanito, por lo que los agentes iniciaron la búsqueda solicitando información en los hospitales y centros de salud de la zona. Sin embargo, ninguno tenía registros del ingreso del menor, y las autoridades comenzaron a dudar del relato del adolescente. Fue así como, la mañana del miércoles 25 de junio, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la residencia familiar. Mientras revisaban la casa, los agentes encontraron varios elementos perturbadores. Había manchas hemáticas en el colchón matrimonial de la habitación principal, ropa ensangrentada y señales de que alguien intentó quemar varias prendas de vestir y otros objetos. Pero lo más revelador fue el penetrante olor a putrefacción que sintieron apenas entraron en la propiedad. Este rastro los condujo hasta un contenedor de agua situado en el patio externo de la casa. Cuando lo abrieron, encontraron una escena aterradora. Dentro del tanque estaban los cuerpos en descomposición de Inaila Teixeira, de 37 años, de Antonio Carlos Teixeira, de 45, y de su hijo menor Antonio, de 3. Aunque en principio sospechaban de un posible ahogamiento, el hallazgo aumentó las sospechas sobre Camilo Aldebarán Teixeira, de 14 años, el hijo mayor de la pareja fallecida y hermano del pequeño. El adolescente fue llevado bajo custodia a la comisaría para ser interrogado a fondo, y aunque al principio negó todo, al ser confrontado con las evidencias, finalmente admitió lo inconcebible. Fue él quien asesinó a sus padres y a su hermanito. Entretanto, peritos forenses continuaron la investigación en la propiedad, donde el luminol, sustancia utilizada para detectar rastros biológicos invisibles a simple vista, sacó a relucir rastros hemáticos que, según la policía, eran mucho más abundantes de lo que podría generar un simple accidente doméstico. Asimismo, encontraron evidencias de que se utilizaron productos de limpieza para facilitar el traslado de los cuerpos hasta la cisterna ubicada en el patio trasero, cerca de la salida de la habitación donde dormía toda la familia, debido a que era la única que tenía aire acondicionado para mitigar el calor propio de la zona. Además, en la vivienda encontraron un bolso del único sobreviviente de la familia, ya listo para viajar, con ropa y otras pertenencias previamente empacadas. Curiosamente, en el fondo del equipaje estaban los teléfonos móviles de sus padres. El análisis de los dispositivos reveló información inquietante detrás de la cual podría estar el motivo que llevó al joven a exterminar a toda su familia. Se reveló que durante la investigación, los agentes encontraron en el celular de Camilo búsquedas sobre cómo retirar dinero del fondo de garantía por tiempo de servicio de personas fallecidas. En ese punto, es importante resaltar que Antonio Carlos tenía derecho a recibir 33,000 reales, equivalentes a unos $6,000. Aunque el joven dijo que hizo las búsquedas después de los homicidios, las autoridades presumían que el móvil pudo ser el económico, ya que posiblemente pensaba obtener ese dinero para huir e iniciar una nueva vida.
Esta conjetura surgió porque Camilo también había indagado sobre empleos en la ciudad de Água Boa, en el estado de Mato Grosso do Sul, al centro del país. Allí vivía una adolescente de 15 años con la que aparentemente mantenía una relación virtual, pese a que borró la mayoría de los mensajes que intercambió con la chica. Camilo admitió que su vínculo comenzó cuando él tenía 8 años y ella 9, a través de un juego en línea muy popular entre los jóvenes, pues permite la interacción entre jugadores de todo el mundo. Al parecer, el adolescente había planeado viajar a la localidad donde residía la joven para conocerse personalmente, pero sus padres se ofrecieron. Antonio Carlos e Inaila no estaban de acuerdo con esa relación debido a su corta edad y le prohibieron que volviera a hablarle. Incluso amenazaron con quitarle el teléfono para impedir el contacto. Como era de esperarse, el adolescente no se tomó bien la interferencia de sus padres y tuvo una discusión con ellos, lo que sugería otra posible línea de investigación. La policía sospechaba que la negativa de sus padres a que viajara solo y la exigencia de que se pusiera fin a la relación con esa chica pudo haber sido el detonante del atroz crimen. Además de eso, se descubrió que Camilo también buscó en internet instrucciones para limpiar manchas de sangre, y según la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, ya estaba planeando una forma de falsificar una autorización de viaje interestatal para utilizar con empresas de transporte y poder viajar a Mato Grosso do Sul. Todos estos elementos, sumados a la historia fabricada del accidente doméstico del hermano menor y el bolso de viaje preparado con antelación, reforzaban la hipótesis de que el crimen fue producto de una planificación detallada. Las autoridades revelaron que, durante su declaración, el menor explicó que él sabía que su padre guardaba un arma de fuego a su nombre, de la cual Antonio Carlos tenía una licencia como coleccionista, tirador deportivo y cazador. Según el relato del menor, la noche del sábado 21 de junio, él esperó a que sus padres se durmieran para poner en marcha su siniestro plan. Camilo detalló que tomó píldoras de preentrenamiento para el gimnasio y bebidas energizantes para mantenerse despierto, y en medio de las penumbras sacó con sigilo el revólver de su padre. Lo apuntó a la cabeza de Antonio Carlos y apretó el gatillo. Casi de inmediato volteó hacia su madre y accionó nuevamente el arma, alcanzándola también en la cabeza. Las detonaciones despertaron a Antonio hijo, quien no tuvo tiempo de reaccionar, ya que su hermano mayor le disparó en el cuello, acabando con su vida de forma instantánea. Luego, el adolescente esparció los líquidos de limpieza para que se le facilitara deslizar los cuerpos, y los escondió en la cisterna del patio trasero. Algunas fuentes que citan declaraciones de Regina afirman que Camilo le confesó que Inaila todavía estaba con vida cuando la lanzó al contenedor de agua, versión que no ha sido confirmada por las autoridades brasileñas. Una perturbadora publicación de Camilo con su madre. La noticia dejó conmocionados a los vecinos de los Teixeira, quienes no podían entender qué pudo llevar al adolescente a cometer tan terribles acciones. El caso captó de inmediato la atención de los medios de comunicación cariocas y se hizo viral en las redes sociales. El país entero estaba horrorizado por la brutalidad del crimen cometido por un chico de apenas 14 años. El jefe de la policía local confirmó que Camilo estaba detenido desde el miércoles 25 de junio y que durante el interrogatorio finalmente les contó con una frialdad pasmosa los detalles del crimen. Según dijo, en ningún momento el menor mostró remordimiento por lo que había hecho, y cuando le preguntaron si estaba arrepentido, respondió sin pensarlo que no, y dejó a todos boquiabiertos al afirmar que incluso lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Asimismo, cuando uno de los oficiales le preguntó por qué le había quitado la vida a su hermanito, un niño de 3 años puro e indefenso, que no tenía nada que ver con la relación, Camilo respondió que lo hizo para evitar que sufriera la pérdida de sus padres. Los investigadores del caso estaban pasmados por la calma y la rapidez con la que el chico respondía a cada una de sus preguntas, sin mostrar remordimiento alguno y manifestando una actitud dominante. Incluso algunos llegaron a mencionar que tenía un preocupante nivel de psicopatía. Sobre las posibles motivaciones tras el perturbador crimen, las autoridades se plantearon seguir 2 líneas. La del interés económico, centrada en el intento de hacerse con el fondo de seguridad laboral del padre, y otra relacionada con la oposición de los padres a su noviazgo virtual y específicamente a que viajara solo a otra ciudad. Pero las autoridades aún tenían muchas preguntas sin respuestas, ya que la información recuperada del teléfono celular del menor apuntaba a que su novia virtual sostuvo comunicación con él durante el crimen, y existía la sospecha de que pudo ser testigo del mismo, estar involucrada de alguna manera e incluso haberlo instigado. Para aclarar estas interrogantes sería necesario entrevistar a la adolescente, lo que finalmente pudieron hacer el jueves 26 de junio,
cuando la chica fue citada a la comisaría de Agua Boa, donde rindió su declaración sobre los hechos acompañada de su madre. Durante la entrevista también estuvieron presentes policías especializados y trabajadores sociales. Según la información oficial, la documentación de la declaración se enviaría a la comisaría de Itaperuna, que era la que investigaba el caso. Las autoridades solicitaron análisis psicológicos y la experticia de su teléfono para investigar una posible complicidad de la adolescente en el crimen. Ese mismo día, Antonio Carlos, Inaila y Antonio Hijo fueron sepultados en el cementerio local en medio de una gran conmoción social en Itaperuna. Familiares, amigos y vecinos del barrio acudieron a darles el último adiós. Tras la detención de Camilo Aldebarán Teixeira, de 14 años, un tribunal de justicia de Río de Janeiro ordenó su internación provisional por 45 días. Fue así como la mañana del domingo 27 de junio, el adolescente fue trasladado a la unidad socioeducativa de São Fidélis, donde deberá permanecer hospitalizado mientras continúa la investigación policial. Reseñas de la prensa local refieren que, previamente, el Instituto Médico Legal de la región le practicó un examen médico forense. Además, la justicia juvenil evalúa su perfil psicológico, así como su entorno familiar y social, en busca de elementos que hayan podido influir en su conducta. Pese a que la causa indicaba que a Camilo le imputaban un delito de triple homicidio y ocultación de cadáver por tratarse de un menor, el juez declaró el secreto de sumario. Por tal motivo, la identidad del menor no fue revelada a la prensa. No obstante, su nombre y su rostro están visibles en las publicaciones de la familia en redes sociales, donde se han multiplicado los comentarios de duelo y de condena a las acciones de Camilo. La investigación reveló que Antonio Carlos fue quien le enseñó a manejar armas de fuego y a practicar artes marciales, factores que también estarán bajo análisis, aunque no se descartan otras hipótesis como disturbios emocionales o abandono efectivo. Además, las autoridades aún no descartan del todo la posible complicidad de familiares del sospechoso, específicamente de su abuela paterna. Según los informes, el arma homicida fue localizada en la casa de Regina Teixeira, quien dijo haberla encontrado sin saber lo que había ocurrido y la guardó para evitar que su nieto se lastimara. Poco después de estos eventos, se informó que la policía de Agua Boa, en Mato Grosso do Sul, detuvo a la novia del adolescente, porque supuestamente tuvo una participación activa en el crimen, más allá del de simple espectadora. Según los reportes, la madre del menor que estuvo presente durante su interrogatorio, negó en todo momento que su hija estuviese vinculada con el triple homicidio en Río de Janeiro. Sin embargo, la mujer estalló en llanto al enterarse de las inquietantes conversaciones que sostuvieron los menores antes, durante y después del brutal ataque. Los policías tuvieron que mostrarle las comunicaciones para que entendiera por qué su hija era arrestada. Agentes policiales informaron a medios locales que la quinceañera jamás negó su participación en el asesinato de la familia de su novio virtual, ni mostró signos de arrepentimiento. Aunque no había llorado ni una sola vez, sí dijo que fue Camilo quien insistió para que ella participara en el crimen. La joven, cuyo nombre sigue en reserva, fue interrogada durante todo el fin de semana. Trascendió que es la menor de 3 hermanas de una familia de clase media y que sostuvo a un osito de peluche en todo momento hasta que salió de la sala especial de la policía donde tuvo lugar la entrevista. Durante el interrogatorio, la chica explicó que se comunicaba con su novio por medio de mensajes que escribían en un cuaderno. En ese intercambio mostraban la trama de un juego en línea de terror psicológico, basado en una pareja de hermanos que mantienen una relación incestuosa y conspiran juntos para quitarle la vida a sus padres. Según los investigadores, ese juego, que está prohibido en países como Australia, donde fue reclasificado para ser jugado por mayores de edad, pudo haber influido en el comportamiento de los 2 adolescentes. El jefe de la policía de Itaperuna catalogó el juego como muy diabólico y sostuvo que los adolescentes se inspiraron para llevar a cabo los asesinatos de la familia Teixeira. Agregó que, lastimosamente, habían verificado con base en el contenido de las conversaciones que la chica sí participó en la planificación y ejecución de los homicidios. Según dijo, los registros les permitieron ubicarla de forma virtual en la escena del crimen, en el que supuestamente tuvo un rol de cómplice e instigadora, pues ella le exigía al chico que fuera a verla y le decía que para ello tenía que ser un hombre, lo que pudo detonar el ataque. Además, la policía encontró mensajes en los que los adolescentes se ponían de acuerdo en cómo actuar para evitar ser descubiertos. A la fecha de la investigación de este video, en julio de 2025, Camilo Aldebarán Teixeira y su novia seguían encerrados.
De acuerdo con medios locales, a los adolescentes les imputarán delitos similares a triple homicidio y ocultación de cadáver. No obstante, según el Estatuto del Niño y del Adolescente, la pena máxima de reclusión para los menores infractores en Brasil es de apenas 3 años. El horrible triple homicidio de la familia Teixeira generó una gran conmoción social no solo en Río de Janeiro, sino en todo Brasil. A través de las redes sociales, los ciudadanos expresaron su indignación y muchos se preguntaron a favor de reformas legales para que los menores de edad que cometan delitos graves reciban castigos más severos. Ahora que conoces la historia de Camilo y su novia virtual, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que sea internado en un hospital psiquiátrico? ¿Estás de acuerdo con los estatutos de penalización mínima para menores infractores o crees que deben ser reformados y establecer penas más altas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. La madrugada del 1 de enero de 2020, cuando todavía no se habían apagado los fuegos artificiales de las celebraciones de Año Nuevo y algunas familias seguían compartiendo brindis, en una vivienda en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se desataba una tragedia indescriptible. Graciela Olsbach, su pareja Raúl Bravo y la pequeña Alma, de apenas 5 años, habían sido víctimas de un brutal ataque. La nenita es una nenita de 5 años, descuartizada, en una bolsa, y 2 personas mayores asesinadas, ¿no? Cortadas por todos lados. En medio de ese horror, emergió la figura de Ezequiel, un joven de 17 años y familiar de las víctimas, quien se convirtió en el principal sospechoso. Su salida de la casa sin documentos ni dinero, su relato confuso y la evidencia de sangre seca en sus manos apuntaron a una dirección inquietante, dejando a todos preguntándose qué sucedió realmente aquella noche y cuál fue el móvil de una violencia que no tenía justificación. Si quieres conocer todos los detalles de este triple crimen, que sería recordado como la masacre de Año Nuevo de Melchor Romero, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Ezequiel Sanso Romero. Ezequiel Sanso Romero nació el 9 de enero de 2002 en Melchor Romero, una localidad ubicada a las afueras de La Plata, en Argentina. Provenía de una familia numerosa, integrada por su madre, Graciela Olsbach, quien había tenido 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Desde pequeño, fue descrito por algunos de sus familiares como un niño normal, educado y respetuoso, que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando al fútbol y videojuegos con sus hermanos mayores. En apariencia, su infancia parecía bastante convencional. No obstante, otros testimonios destacaron que la pérdida de su padre, ocurrida cuando apenas tenía 10 años, marcó profundamente la vida de Ezequiel. Esa ausencia generó en él un sentimiento de vacío, acompañado de inseguridad y tristeza, y con el tiempo se convirtió en un niño reservado, nervioso y con tendencia a aislarse. Su madre hizo todo lo posible para llenarle el vacío con su amor, logrando fortalecer su relación, aunque también surgieron conflictos propios de su edad. A medida que pasaron los años, todos los hijos de Graciela fueron formando sus propias vidas y se independizaron, salvo Ezequiel, quien siendo el menor, permaneció viviendo con su madre. Graciela, por su parte, logró encontrar un nuevo amor. Se trata de Raúl Félix Bravo, quien aportó un aire distinto a sus vidas. De este hombre se sabe que era divorciado y tenía varios hijos, uno de ellos llamado Martín, de quienes se distanció cuando empezó su relación con Graciela. No están claras las razones por las cuales ocurrió esta separación, pero algunos testimonios sugieren que se debía al carácter dominante de Graciela. Lo cierto es que la llegada de Raúl provocó ciertos roces en la relación entre madre e hijo, ya que Ezequiel no aceptaba con facilidad su presencia, pues no quería que nadie reemplazara a su padre. Estas diferencias generaron roces y disputas en el hogar, afectando la convivencia cotidiana. Con el tiempo, Ezequiel luchaba por avanzar, pero en su interior se despertaba una batalla constante contra los sentimientos y las circunstancias familiares.
Se rumoreaba que había comenzado a tener problemas de adicciones y comportamientos agresivos hacia Raúl, aunque estos detalles no estaban completamente comprobados. Asimismo, existían tensiones relacionadas con las finanzas. Su padre le había dejado una pensión, pero por ser menor de edad, era su madre quien administraba el dinero, lo cual molestaba a Ezequiel, quien quería gestionar sus propios recursos. Con el tiempo, las discusiones en el hogar se volvieron frecuentes, principalmente por culpa de Ezequiel, y en algunas ocasiones llegaron a provocar la separación temporal de Graciela y Raúl, aunque luego retomaban su relación. En medio de este entorno, llegamos a finales de diciembre de 2019, pocos días antes de que finalizara el año. Graciela había mostrado signos de preocupación por ciertos comportamientos de Ezequiel, y le había dicho a su hermana Norma que quería hablar con ella al respecto, pero esa conversación jamás se realizó. La noche del 31 de diciembre, toda la familia celebró la llegada del nuevo año. Poco después de sonar las campanadas, Graciela y Raúl se retiraron a su hogar, llevándose con ellos a la nieta de ella, la pequeña Alma, de 5 años, quien le había pedido a su madre Andrea quedarse a dormir esa noche en casa de su abuela. Mientras tanto, los demás, incluido Ezequiel, continuaron celebrando la llegada del año 2020. Andrea le prometió a su hija que al día siguiente iría a almorzar con ella a la casa de Graciela, sin sospechar el trágico evento que se avecinaba. Alrededor del mediodía del 1 de enero, Andrea fue a la casa de su madre para cumplir su promesa de almorzar juntos. Sin embargo, luego de tocar varias veces la puerta, nadie salió a recibirla. Esto llamó su atención, pero pensó que quizás todavía estaban dormidos debido a la celebración de fin de año. Como ella había vivido en esa misma casa años atrás, sabía que en la parte trasera escondían la llave y fue a buscarla. Al intentar abrir, lo que encontró fue un espectáculo aterrador. La puerta estaba bloqueada con un mueble, como si alguien hubiera querido impedir el ingreso. Al asomarse, lo primero que vio fue a Raúl tirado en el suelo en medio de un charco de sangre. No alcanzó a ver lo que ocurría más allá, pues entró en pánico e inmediatamente llamó al número de emergencias. En pocos minutos llegaron las autoridades. Al ingresar encontraron a Raúl, de 58 años, sin vida, con múltiples heridas de arma blanca. Al continuar su recorrido, los peritos hallaron el cuerpo de Graciela, de 54 años, en una de las habitaciones, con una docena de lesiones, también producidas por un objeto punzocortante. Pero lo peor estaba por venir. A la pequeña Alma la encontraron sin vida en la cocina. Dentro de una bolsa de basura, le habían cortado las piernas por debajo de la rodilla. El comandante de policía afirmó que en sus años de trabajo jamás había presenciado una escena tan dantesca, la cual mostraba signos de que el agresor había actuado con una crueldad especialmente sádica, incluso dejando rastros que reflejaban una mentalidad perturbada. Pero, en medio de este caos, faltaba un integrante más de la familia, Ezequiel, de 17 años. Los oficiales revisaron toda la casa, donde encontraron ropa del joven manchada de sangre, pero él no estaba por ninguna parte. En un primer momento, las autoridades pensaron que quizás había sido una víctima más del brutal ataque, y que quizás pudo haber sido raptado por los agresores, por lo que rápidamente activaron un operativo de búsqueda encabezado por la policía bonaerense, que rastrilló la zona en busca del adolescente. Aunque la policía no descartaba totalmente que pudiera tratarse de un acto relacionado con un robo o algún enfrentamiento personal, la escena parecía apuntar más bien a una pelea familiar o a un ajuste de cuentas muy violento y premeditado. La policía intensificó la investigación, entrevistando a vecinos, familiares y amigos en busca de indicios que ayudaran a esclarecer el crimen y por qué de la ausencia de Ezequiel. Melina, una de las hijas de Graciela y hermana de Ezequiel, dijo que el chico había pasado el fin de año con ella, que cenaron con amigos y que aproximadamente a las 2 de la mañana
él había dicho que se iba a su casa, sin más detalles. Andrea, por su parte, también aportó su testimonio, revelando que la relación entre su hermano Ezequiel y Raúl era problemática, debido a constantes discusiones. Además, salió a la luz que Ezequiel poseía habilidades en la fabricación y manejo de cuchillos, destreza que había heredado de su padre. Su hermana contó que en una ocasión encontró uno de estos utensilios debajo de la almohada de su hermano, y al preguntarle, él se enojó mucho y la sacó de la habitación. Mientras los agentes de criminalística realizaban las pericias correspondientes, la noticia de lo ocurrido se difundió rápidamente por los medios de comunicación del país, causando conmoción en la sociedad argentina. La comunidad quedó en estado de shock, todavía sin poder asimilar que una familia entera había sido víctima de semejante violencia. La causa seguía abierta y las próximas horas serían cruciales para establecer qué aconteció exactamente en aquella casa, donde la brutalidad y el horror se combinaron en una noche que ninguno olvidaría. Según los primeros datos obtenidos del estudio forense, tanto Raúl como Graciela estaban despiertos al momento del ataque, ya que ambos mostraban heridas defensivas en sus manos. La mecánica del agresor para perpetrar su ataque se dio con mayoría de cortes y no con lesiones punzantes, usando el arma blanca como si fuese un látigo. Además, se determinó que el agresor usó una cuchilla con un filo notable y le provocó entre 10 y 13 heridas cortantes a sus víctimas. Raúl habría fallecido como consecuencia de una herida a la altura del corazón de entre las 12 puñaladas que recibió, mientras que Graciela fue acuchillada y presentaba una herida mortal a la altura del abdomen. En el caso de la niña, falleció por una herida cortante en el cuello y luego fue descuartizada. En la escena estaban presentes numerosos indicios que evidenciaban la saña del criminal, que había arrastrado los cuerpos y los había dispuesto estratégicamente. También mostraba signos de que el agresor había actuado con una crueldad especialmente sádica, incluso dejando rastros que reflejaban una mentalidad perturbada. La policía y los investigadores seguían buscando pruebas, testimonios y huellas, en un esfuerzo desesperado por entender la magnitud del horror y encontrar respuestas. Se descartó la hipótesis de un robo, pues los testimonios de los allegados parecían indicar que se trataba de un problema familiar grave. Se barajaron muchas hipótesis, posibles conflictos familiares, problemas personales o incluso una reacción impulsiva que quedó sin explicación clara. La escena, los indicios y la ausencia de Ezequiel en los días posteriores solo profundizaban la incertidumbre en la que se encontraba la causa, que parecía sin rumbo definido. Surgieron dos líneas de investigación principales. La primera, que sugería una pelea entre Graciela y Raúl, ya que días antes de los hechos, la mujer había presentado una denuncia por violencia de género contra su pareja. A pesar de que luego intentaron volver a arreglar las cosas, esa tensión pudo haber desencadenado la pelea. La segunda línea centraba la atención en el propio Ezequiel, quien había comenzado a levantar sospechas, pues con el paso de los días dejó de aparecer en sus lugares habituales, cerró todas sus redes sociales y desapareció de la zona. La figura de Ezequiel se convirtió en el foco de una trama que aún no tenía un final conocido. Para las autoridades, el testimonio era clave para esclarecer los hechos. Aunque la policía no solicitó ningún pedido de captura, sí se abrió una causa por investigación de paradero, pues no lograban entender por qué había tomado la decisión de desaparecer. La única pista concreta que tenían era que se había retirado de la celebración a las 2 de la mañana y había sido visto en la plaza junto a sus primas y otras chicas que lo conocían alrededor de las 5 de la mañana del 1 de enero con una remera roja y pantalones negros. La policía centró su atención en ese intervalo de tiempo entre las 2 y las 5 de la madrugada. La coincidencia entre la hora en que se vio a Ezequiel en la plaza y el período en el que, según las autopsias, fallecieron las víctimas, reforzaba la hipótesis de que el crimen había ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana. Esa línea temporal era clave
para entender lo que había pasado y para orientar la búsqueda del joven. Las investigaciones se concentraron en los detalles de lo ocurrido, que parecía derivar en una disputa intrafamiliar que comenzó después de la medianoche y en las primeras horas del Año Nuevo. Las labores de búsqueda de Ezequiel continuaron y tras una autorización se difundió una fotografía suya en todos los medios y redes sociales en busca de ayuda para hallarlo. Con el apoyo de un equipo especializado y perros de búsqueda trataron de seguir su rastro. Se estimaba que no tardaría mucho en ser encontrado, ya que se trataba de un chico que, en ese momento, estaba solo, sin dinero ni recursos, y en una zona de descampados que dificultaba aún más su evasión. La policía consideraba que, en su situación, no podía mantenerse prófugo durante mucho tiempo. Pero pasaron los días y Ezequiel permanecía desaparecido, hasta que, en una situación insólita, fue encontrado 6 días después caminando por una carretera. Él se acercó a una patrulla solicitando agua. Gracias a la viralización de su imagen en medios y redes sociales, los agentes lo reconocieron rápidamente y lo arrestaron. Aunque su declaración no había sido rendida formalmente, sí habló con los agentes en un tono informal y sin demasiados detalles. El joven pasó la noche en el centro de recepción de menores. En sus declaraciones, afirmó que había llegado a su casa, se había acostado y no había visto nada extraño o sospechoso. Solo después, al levantarse, con las manos con sangre seca, un detalle que sería clave, fue a lavarse y al salir, descubrió los cadáveres. Según dijo, se asustó mucho y huyó, tomando un tren a Constitución, intentando alejarse de la escena. Lo que resultaba inquietante era el estado mental que él mismo parecía describir. Confesó tener pesadillas y sueños feos, un detalle que después sería analizado por expertos psiquiatras forenses. Hasta ese momento, la fiscalía no contaba con pruebas contundentes para determinar la responsabilidad del joven, quien no presentaba heridas que pudieran ser compatibles con un hecho de esas características. Y otro punto llamativo era una huella encontrada en la escena, donde se halló una pisada número 38, y la muestra tomada a Ezequiel dio que su talla de calzado era 41. Sin embargo, entre las evidencias que se recolectaron, estaba una remera con mucha sangre que coincidía con la descripción que se hizo de la ropa de Ezequiel en la noche de los crímenes. La causa caminó sobre un hilo delgado. Por un lado, las pruebas físicas y por otro, los testimonios del joven, que en varias ocasiones cambió detalles de su relato. Para ese momento, el fiscal a cargo de la investigación declinó su competencia en la causa para que el expediente pasara a manos del Fuero Penal Juvenil, que acusó a Ezequiel por varias razones: la ausencia en la escena del crimen, su destreza con cuchillos y su relación problemática con Raúl. La acusación inicial lo imputaba por triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el vínculo en los casos de Graciela y Alma, y de homicidio simple en el caso de Raúl. Aunque su abogado defensor argumentó que no había suficiente evidencia para probar su autoría directa en los crímenes, fue imputado por los delitos mencionados y puesto en prisión preventiva mientras esperaba su situación judicial. En los meses siguientes, Ezequiel fue sometido a una serie de estudios psicológicos y psiquiátricos, que no fueron determinantes con respecto a la presencia de una psicopatología de base e incluso con respecto a una posible inimputabilidad, por lo que el tribunal consideró que comprendía la gravedad de los hechos por los que estaba siendo acusado y podía ser llevado a juicio. Mientras toda esta tragedia se desarrollaba, la familia de las víctimas vivía en un estado de división y dolor. Algunos, como su tía Norma, defendían a Ezequiel, asegurando que no era capaz de cometer ese crimen, describiéndolo como un niño callado, sumiso, muy cariñoso con su madre y su sobrina Alma. La mujer señaló que durante las visitas a su sobrino, él le insistió con tristeza que no tenía nada que ver con lo ocurrido, e incluso el chico rompió en llanto cuando la mujer le contó cómo había sido hallado el cuerpo de la pequeña Alma. Le aseguró que durante el juicio
contaría toda la verdad. Para Norma, en el hecho debió participar más de una persona, ya que era difícil que un solo atacante hubiera podido acabar con la vida de 3 personas. Otros allegados, como la madre de la pequeña Alma, sí creían que Ezequiel había sido el responsable de la masacre. Argumentaban que habían visto su carácter agresivo y por eso no confiaban en su inocencia. Por su parte, algunos familiares de Raúl, entre ellos su hijo Martín, ofrecieron algunas declaraciones en los medios en los cuales compartió detalles sobre su relación con su padre, la cual no había sido sencilla. Reconoció que durante mucho tiempo habían estado peleados, pero que en agosto de 2019 lograron recomponer su vínculo. Contó que su papá, desde que empezó la relación con Graciela, había cortado casi toda la relación con sus hijos y con sus hermanos. Respecto a cómo se enteraron de todo, Martín contó que ese día había ido a trabajar normalmente. Era ayudante encargado en un edificio y, al sacar la basura, un compañero le avisó que habían encontrado el cuerpo de su padre. En ese momento no entendía nada. Cuando empezó a ver las noticias en la televisión, no pudo creer lo que veía. Fue entonces que una de sus tías lo llamó para consultarle sobre la situación y rápidamente él pidió el día en su trabajo y se dirigió a la comisaría para informarse más sobre la causa. Martín admitió que su familia nunca se acercó a la justicia ni hizo denuncias formales contra nadie en particular, pues su padre no tenía enemigos conocidos, era una persona buena y en su entorno no hubiera quien pudiera tener un motivo para hacerle daño. Dijo que aunque no tenía contacto con Graciela ni su familia, sabía de la relación conflictiva entre Raúl y Ezequiel. Al ser cuestionado sobre el hecho de si Ezequiel pudiera haber tenido motivos para acabar con la vida de Raúl, Martín expresó que le parecía que debía haber algo más detrás, alguna razón oculta que todavía no había llegado a comprender. Aunque las pericias forenses indicaron lo contrario, él consideraba que no era posible que un adolescente solo pudiera haber llevado a cabo un crimen tan brutal. Creía que además de Ezequiel, había otras personas involucradas, quizás ayudándolo a esconderse, pues el chico no tenía dinero, lo que incrementaba las dudas acerca de si alguien lo había ayudado económicamente para mantenerse oculto. Martín dijo que en su familia nunca hubo violencia, que Raúl en general no era violento con ellos y comentó que en estos últimos tiempos había tenido una relación cercana con su padre, quien era una persona cariñosa, que le gustaba jugar con sus nietos y que en general era un hombre afectuoso y que disfrutaba estar en pareja. Finalmente, Martín confiaba que en el juicio todo sería esclarecido y cada uno recibiría lo que merecía. Afirmó que, en su corazón, ya había perdonado al culpable, porque esa era la enseñanza de su fe, aunque eso no eliminaba el dolor ni el impacto de la pérdida. Si bien la defensa de Ezequiel anunció que, ante la emergencia sanitaria mundial, solicitaría que el chico esperara en libertad el inicio del juicio, esto no se concretó, ya que el joven no quería ser una molestia para nadie y prefirió permanecer recluido en el Instituto de Menores. El proceso judicial comenzó en febrero de 2021, en el cual Ezequiel afirmó ser inocente. Sin embargo, la Fiscalía consideró que él había sido el responsable de acabar con la vida de su madre, su padrastro y su sobrina, y que además tenía planeado ocultar el crimen, pero no logró completar su intención. Luego de varios meses de debate, a mediados de julio de 2022, los jueces hallaron a Ezequiel Sanso Romero, de 20 años, culpable y le impusieron una condena de 29 años de prisión. El tribunal también ordenó que recibiera tratamiento psicológico y psiquiátrico, reconociendo la posible existencia de problemas de salud mental. El fallo generó controversia. La defensa alegó que no se consideraron adecuadamente las pericias psicológicas que indicaban que Ezequiel no comprendía la criminalidad de sus hechos, debido a una estructura psicótica y delirios persecutorios, lo que podría eximirlo de responsabilidad penal. Aunque sus familiares, entre ellos su tía Norma,
sospechaban que había algo más detrás del caso y que había muchas cosas que no se dijeron en el proceso judicial. Afirmó que aunque había pedido a la fiscalía que llamaran a ciertos testigos que podían aportar información crucial para esclarecer la verdad y podrían aclarar el rumbo de la investigación, esto no se realizó. Además, expresó su indignación por la forma en la que se llevó a cabo el juicio y por la duración de la investigación, la cual no había llegado a una conclusión clara. Desde su punto de vista, no había motivos para acusar a Ezequiel, con quien afirmó que mantuvo conversaciones en la cárcel, donde siempre aseguró que era inocente. Norma creía que la manera como ocurrieron los crímenes no encajaba con una simple disputa familiar y que había elementos que no se habían aclarado. Comentó que la escena mostraba violencia extrema y que en general sospechaban que la justicia no hizo una investigación exhaustiva y que quizás todo estuvo centrado en su sobrino, sin considerar otros posibles responsables o causas. En su interior, creía que su sobrino no había sido responsable de aquella masacre. Además, estaba segura que la familia tenía un secreto que quizás había llevado a la tragedia, por lo que esperaban que algún día pudiera esclarecerse toda la verdad y permitiera describir lo que realmente pasó ese día. Ezequiel comenzó a cumplir su condena en un penal juvenil, donde debía permanecer hasta los 21 años, y luego ser trasladado a una prisión para adultos. Pero la historia no terminó allí. En septiembre de 2023, la defensa de Ezequiel solicitó a la Cámara de Casación que el juicio fuera anulado, argumentando que la sentencia no tuvo en cuenta los informes psicológicos presentados. Según el informe, la psicóloga aseguró que, en el momento del crimen, Ezequiel no estaba en capacidad de entender la criminalidad de sus acciones, pues padecía problemas psiquiátricos que lo hacían inimputable. La experta lo describió como una persona con ideas delirantes y persecutorias, que no podía llegar a dirigir sus acciones debido a su estructura psicótica, y recomendó que lo mejor para el joven era ayudarlo con un tratamiento farmacológico. Ante esto, los jueces consideraron arbitraria la decisión del tribunal de primera instancia y anularon el juicio que lo había condenado y ordenaron la realización de un nuevo debate y una posterior reevaluación del joven. Tras la resolución, la causa fue enviada nuevamente al Tribunal de Menores, donde los peritos psiquiátricos volverían a evaluar al acusado. Luego, estos mismos peritos debían emitir un dictamen para determinar si Ezequiel se encontraba o no en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, hasta fines de junio de 2025, cuando se realizó esta investigación, no se había realizado un nuevo juicio ni tampoco había información sobre las nuevas pericias psicológicas. Hasta la fecha, muchos de los interrogantes siguen sin resolverse. La comunidad sigue consternada y el desenlace de este caso permanece en la incertidumbre, sin saber cómo terminará finalmente. La historia de Ezequiel, quien siempre sostuvo su inocencia, plantea importantes consideraciones acerca de la responsabilidad penal de los menores, la influencia de los problemas de salud mental en su accionar y las complejidades en las dinámicas familiares. Aunque su infancia estuvo marcada por tensiones con su padrastro y problemas de adicciones, no hay evidencia concluyente que relacione estos aspectos de manera directa con la comisión del triple crimen. La anulación de la sentencia y la posibilidad de que Ezequiel sea declarado inimputable resaltan la necesidad de realizar exhaustivas evaluaciones psiquiátricas antes de emitir una condena definitiva. El proceso aún en curso será crucial para determinar si su culpabilidad puede ser probada o si, por el contrario, su estado mental en aquel momento lo exime de la responsabilidad penal, tal como sugieren especialistas. Este caso nos recuerda hasta qué punto la violencia puede destruir vidas y dejar heridas que tardarán en cicatrizar. La búsqueda de justicia no solo implica esclarecer quién es el culpable, sino también entender las razones y circunstancias que rodean un acto tan extremo. En un mundo donde las redes sociales conectan a millones de jóvenes,
Una conversación puede ser la chispa que desate una tragedia irreversible. Oliver Stephens, un niño de 13 años que nunca imaginó que defender a un amigo lo convertiría en el blanco de una venganza. Esta es la historia de cómo la amistad y la venganza digital convergieron para arrebatar una vida joven y cambiar para siempre la percepción de la seguridad en la era digital, en medio de la conmoción de la sociedad inglesa. El caso de Oliver Stephens. El día de hoy les contaremos el estremecedor caso de Oliver Lucas Stephens, Oli, como lo llamaban cariñosamente sus padres, Amanda y Stuart Stephens, y como lo haremos nosotros durante el desarrollo del video. Este niño británico nació el 1 de noviembre de 2007 y creció junto a sus progenitores y su hermana en Reading, una ciudad ubicada al sur del Reino Unido. Y es que Amanda y Stuart vivieron en esta localidad durante 19 años, por lo que sus hijos nacieron y se criaron allí, como una familia feliz y muy unida, quienes describieron a Oli como un chico generoso, ocurrente, amoroso, con un gran sentido del humor y lealtad hacia sus amigos, y a su vez muy querido tanto en su hogar como en la escuela. Desde muy pequeño, Oli tuvo una relación muy próxima con su padre. Siempre quería estar cerca de él y aprender todo lo que fuera posible. A la edad de 13 años, el chico fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, y en ese momento era muy sociable. Lo que más le gustaba era jugar a videojuegos, escuchar música en su habitación y desde siempre amó montar la bicicleta. Pero además de esto, había desarrollado un carácter protector y un deseo por cuidar de las personas, así como una tendencia a defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos. En ese sentido, se presume que a finales del año 2020, Oli se encontraba navegando en las redes sociales, y en una de ellas se topó con un video que llamó poderosamente su atención, ya que mostraba cómo un par de adolescentes atacaba y humillaba a un chico menor que él. En consecuencia, y debido a la personalidad que lo caracterizaba, Oli le envió ese video al hermano mayor del chico al que atacaron, en vista de que lo conocía, para que pudiera intervenir y así lograr protegerlo. Sin embargo, de alguna manera, los autores de la agresión, quienes luego se conoció que eran dos adolescentes de 13 y 14 años, se enteraron de lo que el joven había hecho, y al parecer, esto los indignó y molestó mucho, ya que consideraron que además de espiarlos, Oli los había delatado. No obstante, luego de esto, Oli siguió adelante con su vida, sintiendo quizás la tranquilidad de haber ayudado a otro chico. Y de pronto, pocos días después, al parecer tuvo una discusión a través de la misma red social con una chica contemporánea con él, que luego le escribió para verse y arreglar las cosas. De esta joven no trascendieron reseñas inicialmente, ya que por tener 13 años, su identidad fue protegida por las autoridades, hasta que luego se conoció que su nombre es Jess. Esta chica había estado en casa de Oli un par de veces. Compartían, y algunos de sus amigos dirían luego que él incluso la defendía cuando alguien intentaba hacer algún comentario negativo de ella. En relación a esto, se refirieron a Jess como alguien con una gran capacidad de controlar y manipular a su antojo a las personas que la rodeaban. De esta manera, esta chica quedó con Oli para verse en un campo ubicado a pocos metros de la casa de él, el domingo 3 de enero de 2021, día en el que, por haber terminado recientemente las festividades de la Navidad, la familia se estaba preparando para volver al trabajo y a la escuela al día siguiente. De este modo, pasadas las 3 de la tarde, Oli salió de su casa al encuentro con Jess, quien se suponía que estaría sola, vistiendo muy casual con sandalias y su teléfono, pero no sin antes comunicarle a Amanda que se vería con esta joven. En tanto, le dijo que la amaba y que tenía activa la ubicación en su dispositivo.
La mujer esperaba que su hijo volviera probablemente antes de que oscureciera, pero pasada menos de una hora después de que se fue, alguien llamó a la puerta de la casa de la familia Stephens, y al abrir, recibieron una inesperada y terrible noticia que los dejaría consternados. En el momento, Amanda creyó que Ollie había regresado antes de lo que esperaba, pero al abrir, el que estaba del otro lado era un niño conocido por ellos, quien agitado le dijo que su hijo había sido atacado en el campo. La mujer no podía creer lo que acababa de escuchar, y su reacción inmediata fue gritarle a Stuart, que se encontraba en la parte superior de la vivienda, quien bajó descalzo rápidamente por las escaleras y sin siquiera ponerse un par de zapatos, salió corriendo al campo a ver lo que había sucedido con su pequeño hijo. Amanda fue tras él, y estando cerca del lugar, vio cómo Stuart se desplomó de rodillas mientras gritaba desconsolado que eso no le podía haber pasado a su hijo. Y es que la escena con la que ambos padres se encontraron fue devastadora. Ollie yacía tendido en el piso con heridas en su cuerpo, la cara muy pálida y manchado de rojo, pero aún estaba con vida. Así que Stuart le tomó la mano y le pidió que no lo dejara, en tanto un grupo de personas lo rodeaban. En medio de todo esto, una enfermera fuera de servicio que paseaba a su perro por el lugar de los hechos, presenció claramente cuando Ollie fue atacado, así como la huida de los perpetradores, y rápidamente se acercó a él, llamó a la línea de emergencias para notificar lo ocurrido, mientras comenzó a brindarle primeros auxilios. Pocos minutos después, los paramédicos llegaron al campo y le practicaron reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos al chico. De hecho, un médico fue trasladado en una asistencia aérea y le realizó una cirugía de emergencia en una de las ambulancias que ya estaban en el lugar. Pero a pesar de los innumerables esfuerzos del equipo de especialistas, Ollie sucumbió ante las fatales heridas. Después de este trágico desenlace, la policía, sin perder tiempo, comenzó a hacer las averiguaciones pertinentes para descubrir lo que había sucedido y, sobre todo, quiénes habían sido los responsables de un acto tan atroz. De este modo, una de las claves cruciales para comenzar a esclarecer el crimen fue el teléfono móvil de Ollie, y solo luego de revisar el contenido, tanto las autoridades como los padres del chico pudieron comprender la magnitud del mundo violento al que estuvo expuesto. Resulta que desde el momento en el que comenzó la investigación, este caso se convirtió en uno sin precedentes, porque además de ser inusual, tal como lo afirmó uno de los policías a cargo, la cantidad de evidencia digital fue tan sorprendente como abrumadora. Por su parte, los medios de comunicación se enteraron poco después de lo que había ocurrido, y desde entonces se dedicaron a hacerle un minucioso seguimiento al caso y cubrir cada noticia que iba surgiendo, lo que también conmocionaba cada vez más a la sociedad del Reino Unido. Así, uniformados de la Unidad de Delitos Mayores de la policía, encargados de llevar a cabo la indagación, comenzaron a conversar con los vecinos de la zona y a recolectar todos los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en las adyacencias a la escena del crimen, con el propósito de identificar a los responsables de lo ocurrido. A la par, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a publicar y circular una gran cantidad de rumores y especulaciones, pero también algunos datos de los presuntos implicados en el crimen. No obstante, a través del teléfono móvil de Ollie, los investigadores evidenciaron que el punto de partida de lo ocurrido fue aquel video que el chico le envió al hermano del niño que estaba siendo atacado y humillado por dos adolescentes llamados Dan y Jack, de 13 y 14 años respectivamente, quienes se enteraron de esto porque, según se conoció, Ollie y ellos dos formaban parte de un grupo virtual. Desde entonces, los chicos, llenos de ira y sintiéndose delatados, comenzaron a orquestar un plan a espaldas de Ollie para vengarse de él. En tanto, le enviaban mensajes para tratar de intimidarlo. Pero en medio de su inocencia,
el joven no se mostró preocupado. En consecuencia, la policía inicialmente arrestó a Jess, Dan, Jack y un par de sospechosos más, quienes fueron liberados por no existir evidencia que realmente los relacionara con el ataque de Ollie. Sin embargo, tras revisar los teléfonos móviles de los 3 restantes, los agentes quedaron realmente sorprendidos, debido a la cantidad de violencia que publicaban a través de las redes sociales, sin ningún tipo de escrúpulos ni restricciones por parte de dichas plataformas digitales. Y es que la policía no podía creer la montaña de fotos y capturas de pantalla que comenzaron a filtrar. Pero además de esto, lo que más llamó su atención y los alertó fue la personalidad que presentaban en línea los jóvenes de 13 y 14 años vinculados al caso. Bajo la misma línea de investigación, también evidenciaron cualquier cantidad de videos en los que se les veía usando ropa y capuchas negras y manipulando armas punzocortantes abiertamente, como si fueran una especie de pandilleros adolescentes. Además, el lenguaje que usaron en los casi 2,000 audios que recuperaron era aún más perturbador, ya que contenían comentarios refiriéndose a Ollie de forma despectiva, siendo solo uno de esos tantos que las autoridades pudieron escuchar. Tal como ese, también escucharon a uno de los chicos lanzando comentarios de odio refiriéndose a Ollie y al usuario con el que el niño estaba registrado en redes sociales. Entonces, con toda la información y las pruebas recopiladas, los investigadores pudieron lograr una reconstrucción de lo que sucedió antes y justo aquel 3 de enero, después de que Ollie saliera de casa a su encuentro con Jess, a quien se supo que Dan y Jack reclutaron a través de la misma red social por la que se comunicaban. Extrañamente, a pesar de que la chica no los conoció en persona hasta el día del crimen, contrario a lo que pasaba con Ollie, decidió formar parte de un plan para tenderle una trampa y vengarse de él por haberlos delatado. Y es que Dan y Jack comenzaron a conspirar días antes para llevar a cabo el ataque contra el chico. Planificación que los investigadores pudieron escuchar en sus conversaciones. En tanto, Jess llegó a afirmar que se sentía emocionada por formar parte de todo. Lo cierto es que cuando Ollie llegó al campo el día del crimen, efectivamente se encontró con esta chica, y pocos segundos después, Dan y Jack lo sorprendieron, y se generó una discusión entre ellos. Ollie se defendió como pudo, pero repentinamente, Dan, de 13 años, lo atacó con un arma blanca causándole 2 heridas. Una en el pecho de 9 centímetros de profundidad que afectó su corazón, y otra en la espalda de 17 centímetros que le perforó los pulmones. El ataque duró apenas 2 minutos. En tanto, Jess estaba de pie presenciando la escena sin hacer absolutamente nada para evitar lo que estaba ocurriendo. Y luego, los 3 adolescentes huyeron de la escena, dejando a Ollie tendido y agonizando. Tras el ataque, Dan y Jack intentaron destruir y ocultar pruebas, ya que se deshicieron de la ropa manchada de sangre, arrojándola a una zona de maleza cercana a una vía férrea, y borraron material incriminatorio de sus teléfonos móviles. Pasadas 2 horas, Jack admitió su participación en un mensaje de texto enviado a otro adolescente, en el que le describía lo que había sucedido, mientras que Dan, en otro mensaje de texto, se refirió al ataque como el mayor error de su vida, y agregó que lo hizo motivado por la ira. En medio de todo esto, un investigador de la policía dio a conocer que la historia de Ollie se destacaba por el gran y terrible papel que jugaron las redes sociales en el caso. Tanto así que aseguró sentir temor de que la evidencia de intimidación y los videos violentos encontrados en los teléfonos de los responsables fueran solamente el inicio de todo. Así las cosas, la mañana del 21 de junio de 2021, comenzó el juicio contra Jack y Dan, ya que Jess fue sentenciada inicialmente a 3 años y 2 meses de internamiento en un centro de detención juvenil, debido a que se declaró culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, luego de una apelación, esta pena se incrementó a un periodo de 5 años.
Entretanto, durante el desarrollo del juicio de los dos jóvenes, que duró 5 semanas, el 90% de las pruebas presentadas provinieron de los datos obtenidos de sus teléfonos móviles, lo que evitó que otros niños tuvieran que testificar en persona. Y también se aportaron pruebas forenses de la ropa recuperada de los acusados. Finalmente, ambos fueron declarados culpables por unanimidad. Dan recibió una condena mínima de 13 años y Jack de 12, lo que representó un alivio para Amanda, Stuart, su hija y muchas otras personas, aunque el hombre reconoció que no se trataba de una victoria, debido al dolor por una pérdida que jamás sería devuelta. Es importante destacar que las identidades de los involucrados fueron resguardadas durante todo el tiempo que duró la investigación y el posterior juicio, por ser menores de edad. Sin embargo, luego del veredicto, se hicieron públicos sus nombres. Por tal motivo, los dimos a conocer en este video. Posteriormente, Amanda y Stuart participaron en varias entrevistas y documentales. En tanto, hicieron un video para homenajear a Ollie, en el que lo recordaron mientras hablaban de lo cariñoso, divertido y ocurrente que era. También insistieron en que las redes sociales tuvieron un rol fundamental en el deceso violento de su hijo, por lo que exigieron una regulación más estricta de las empresas responsables de estas plataformas. Desde entonces, ambos se convirtieron en activistas que promueven la regulación de dichas plataformas digitales para proteger a los niños y adolescentes de su país. Por su parte, los amigos de Ollie decidieron realizar un banco conmemorativo justo en el lugar del campo donde fue atacado, lo que para los Stephens representó un gesto realmente hermoso y conmovedor de parte de los chicos. En junio de 2022, la reportera de un reconocido medio de comunicación decidió hacer una investigación relacionada con el papel que jugaron las redes sociales en lo que le sucedió a Ollie, para conocer a qué estaban expuestos los jóvenes de 13 años como él. Así fue como, creando una cuenta falsa en la que se hacía pasar por un niño de dicha edad, con el uso de una fotografía generada por inteligencia artificial y la ayuda de uno de los amigos de Ollie, evidenció que las redes sociales le recomendaban publicaciones vinculadas con actos de violencia, lo que le llamó poderosamente la atención. Su propósito entonces, además de ver a qué se exponían los adolescentes de 13 años, era probar si las plataformas digitales moderaban los videos e imágenes de armas blancas similares a las compartidas por los niños condenados por el crimen de Ollie, y lo que notó fue que en lugar de esto, se las sugerían. En consecuencia, los resultados del estudio fueron presentados a la Secretaría de Estado al momento en el que se llevó a cabo dicha investigación, quien no se mostró sorprendida. Todo esto generó que el proyecto de ley de seguridad en Internet fuera llevado al Parlamento para una evaluación y posible modificación. En tanto, Stuart y Amanda lamentaron que el ya existente no hubiera salvado a Ollie. Este caso generó considerable interés mediático y público por la edad de los perpetradores, a la vez que evidenció el rol fundamental de las redes sociales en la escalada de violencia entre los jóvenes y el acceso a contenidos agresivos y armas a través de ellas, siendo visto como una advertencia sobre los riesgos del acoso escolar amplificado por la tecnología y la falta de control en el uso de las plataformas digitales por menores de edad. En 2024, Amanda y Stuart inauguraron un mural pintado por un artista callejero en la escuela a la que asistía Ollie, que incluía un retrato del primer día en el que el chico asistió al recinto educativo, acompañado con un arco iris, una rosa y una mariposa. Esto fue inspirado en una pintura hecha por el propio Ollie el último año de escuela primaria, y según comentó su madre, la encontraron escondida en uno de sus cajones después de su fallecimiento. Durante algún tiempo, la cama de Ollie siguió hecha con su sábana favorita. Amanda compraba dulces y cuando pasaba la aspiradora por la habitación, algo que a él no le gustaba, la mujer aún murmuraba: «Solo tardaré un minuto».